Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Historia sexto grado, bloque 5. Temas para analizar y reflexionar. El uso de la imprenta para la difusión del conocimiento, la globalización económica del siglo XVI y la nueva idea del mundo y de la vida. Páginas 127 a 132. Gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos con temas para analizar y reflexionar. El uso de la imprenta para la difusión del conocimiento. Aunque la imprenta se había inventado siglos atrás en China, el alemán Johannes Gutenberg la perfeccionó en 1450. Antes de este invento, los libros eran series de pergaminos escritos a mano. Reproducirlos era una tarea muy lenta, complicada y costosa, pues los escribanos tardaban hasta 4 o 5 meses en copiar un texto de 200 páginas. Los libros se concentraban en los recintos religiosos, las abadías y los monasterios, donde los monjes especializados en escritura los copiaban uno por uno. Posteriormente, los monjes ilustradores los decoraban con dibujos y pinturas en miniatura. Como el proceso implicaba el trabajo de varias personas y muchos materiales, el costo de los libros era muy elevado, por lo que solamente los ricos podían adquirirlos. La imprenta hizo más rápida y barata la elaboración de los libros, pues con ella se podían imprimir varias copias mediante un sistema de tipos y láminas móviles de metal, los cuales se llenaban de tinta y se prensaban en una hoja. El primer libro elaborado por Gutenberg fue la Biblia, a la que siguieron diversos escritos en latín que iban desde hojas de oraciones hasta extensas obras de literatura, ciencias y técnicas. En la imagen podemos visualizar el libro elaborado por Gutenberg. La imprenta causó una verdadera revolución. Por primera vez las ideas y los conocimientos se difundieron a miles y luego a millones de personas, por lo que se hizo necesaria la creación de bibliotecas y escuelas para aprender a leer y escribir, ya que la mayor parte de la población era analfabeta. Investigo y valoro. Elabora un cuestionario sobre la importancia de la lectura. Considera preguntas como: ¿cuánto tiempo lees? ¿Qué te gusta leer? ¿Por qué es importante leer? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Por qué? Entrevista a 10 personas entre familiares, conocidos y profesores. Anota sus respuestas, incluyendo los nombres de los libros, periódicos o revistas que te mencionen y las anécdotas que te cuenten. Con los resultados obtenidos, elabora un escrito en el que señales por qué es importante la lectura en nuestra vida. Muy bien, estos tres puntos y las preguntas que vienen incluidas en cada punto las van a elaborar de manera individual y personal. Cada quien va a indicar por qué consideran que es importante la lectura dependiendo a la respuesta que den, a cuánto tiempo leen, qué les gusta leer, por qué es importante, cuál es su libro favorito y por qué les gusta ese libro. Vamos a dar nosotros una respuesta de acuerdo a lo que cada uno de nosotros investigó. Es un ejemplo. La lectura es la transmisora de la cultura y una herramienta del aprendizaje. Por lo realizado en esta encuesta me pude dar cuenta de que muy poca gente tiene el hábito de la lectura. De las 10 personas entrevistadas, algunas solamente tienen el hábito de la lectura de 30 minutos al día. Las otras personas solo leen lo necesario para las actividades cotidianas. De las personas encuestadas, 4 leen novelas y libros de superación personal. Solo una lee novelas clásicas. Pocas leen el periódico y lo hacen por internet. La mayoría de los que leen tienen muy buena dicción y redacción. La lectura es una herramienta contra la ignorancia y promueve la transmisión de la cultura. La globalización económica del siglo XVI y la nueva idea del mundo y de la vida. A principios del siglo XV, los europeos tenían relaciones comerciales con Asia, India y China principalmente, y el norte de África, pero desconocían la existencia de América y Oceanía. Esto cambió a partir de las exploraciones de los marineros portugueses y españoles,
pues confirmaron que la Tierra es redonda y le proporcionaron a Europa nuevas rutas de comunicación y comercio con África y Asia Oriental. Luego los europeos descubrieron América, la conquistaron y se adueñaron de sus riquezas. A partir del siglo XVI se empezaron a relacionar los grandes continentes, antes aislados, por medio de las comunicaciones, la colonización y el comercio. El intercambio de productos entre Europa, América, Asia y África dio mayor dinamismo a la economía y transformó a las culturas del mundo. Se logró además un mayor conocimiento de la geografía, la naturaleza y las características de los pueblos. A este proceso se le denomina globalización económica. Globalización económica, proceso de incremento de las relaciones económicas y culturales a partir del descubrimiento y exploración de nuevos territorios durante los siglos XV y XVI. Representación del mundo de acuerdo con Abraham Ortelius, siglo XVI. Imagen que podemos visualizar en la página de su libro de texto. España y Portugal adquirieron gran poder y se convirtieron en imperios coloniales. Más adelante, Francia, Rusia, Holanda e Inglaterra siguieron el mismo camino. Esto benefició a muchos europeos que obtuvieron enormes ganancias a partir del comercio y de la fundación de colonias. Sin embargo, la llegada de los europeos representó una tragedia para muchos pueblos y culturas. Basta pensar en los millones de indígenas de América que murieron tras la conquista española o en los millones de africanos que fueron capturados y transportados al continente americano para trabajar como esclavos. Aunque por un lado el Renacimiento trajo consigo una novedosa visión del mundo que revaloraba al ser humano, por otro, la expansión del dominio europeo dio lugar a ideas racistas y prácticas discriminatorias hacia las poblaciones conquistadas. En ese sentido, la ciencia europea se desarrolló conforme al principio de conocer mejor el mundo para poder dominarlo. Estos contrastes marcaron el inicio de la Edad Moderna. Europa se consolidó como potencia mundial en términos económicos, políticos y culturales, lo que significó la imposición del dominio colonial sobre numerosos pueblos y vastos territorios del mundo. Nicolás Copérnico desarrolló la teoría heliocéntrica, imagen que podemos visualizar en la página de su libro de texto, parte superior izquierda. Continuamos. Investigo y valoro. Después de haber estudiado el tema, reflexiona y elabora un relato a partir de las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron las causas de la globalización económica durante el siglo XVI? A partir del siglo XVI se relacionaron todos los continentes, se establecieron colonias europeas en América, África y Asia, y se inició un activo comercio entre estas regiones. El intercambio de mercancías dio mayor dinamismo a la economía y transformó el conocimiento de la naturaleza, la geografía y las características de los pueblos. ¿Qué aspectos positivos y negativos trajo el encuentro entre Europa y América? Aspectos positivos. Se descubrieron nuevos territorios, permitió el contacto entre varias culturas, impulsó la investigación científica, aumentaron las comunicaciones y el comercio. La visión del mundo cambió y se valoró al ser humano. Aspectos negativos. Se establecieron relaciones de sujeción entre los conquistadores y los conquistados. Propició la explotación irracional de los recursos naturales de ciertas regiones. Muchos nativos de pueblos conquistados murieron a causa de las enfermedades europeas. La esclavitud cobró importancia y se acentuaron el racismo y la discriminación. ¿A qué crees que se refiere la frase «La ciencia europea se desarrolló conforme al principio de conocer mejor el mundo para poder dominarlo»? A la ambición de Europa de dominar el mundo a través de la ciencia. Que la ciencia que se desarrolló en Europa tuvo como finalidad, además de comprender mejor el entorno humano, el sostenimiento del mundo a su merced. Lo que aprendí. ¿Por qué Europa se convirtió en un continente importante? Mi respuesta inicial.
El avance técnico en la navegación, así como el descubrimiento del Nuevo Mundo, influyó para que Europa se volviera un continente importante. Nueva información que obtuve al estudiar el bloque 5. Los motivos por los que desapareció el Imperio Bizantino a manos de los turcos otomanos, quienes profesaban la fe musulmana, y las consecuencias de la caída de Constantinopla. Mi respuesta final. Europa se hizo importante por emprender exploraciones cada vez más largas en busca de rutas alternas para llegar a Oriente, debido a que las rutas comerciales tradicionales se habían cerrado al caer Constantinopla en manos de los musulmanes. Se impusieron altos impuestos a las mercaderías provenientes de Oriente, lo que supuso un duro golpe a la economía de Europa. El resultado fueron las expediciones que culminaron con el descubrimiento del continente americano y sus recursos. Los protagonistas de estas exploraciones fueron especialmente los reinos de España y Portugal, que con ellos se convirtieron en potencias comerciales y económicas. Evaluación. 1. ¿Cuáles fueron las causas de la globalización económica durante el siglo XVI? Los reinos europeos buscaban rutas para llegar a Oriente y mantener el tráfico de especias. Con el tiempo y el establecimiento de colonias, la explotación de recursos naturales activó el comercio entre distintas regiones del mundo. 2. ¿Qué consecuencias trajo la expansión económica europea? Los viajes a ultramar modificaron la concepción europea del mundo. Muchos pueblos iniciaron un rico intercambio cultural y comercial. Sin embargo, numerosas personas también fueron afectadas por el dominio o la esclavitud europea. 3. Adquirieron mayor importancia política, económica y cultural por el incremento de actividades económicas como el comercio. Inciso B. Las ciudades. 4. Actuales países europeos que consolidaron su unificación política en el siglo XVI. Inciso C. España e Inglaterra. 5. Fue una consecuencia de que Constantinopla cayera en manos de los turcos. A. Se estableció un bloque comercial entre Europa y Oriente. 6. Es la teoría que plantea que los planetas giran alrededor del Sol y que este es el centro de un sistema planetario. Inciso C. Heliocéntrica. 7. Fueron los primeros navegantes en rodear África para llegar a Oriente. Inciso A. Portugueses. 8. Pensamiento que plantea que la reflexión y la investigación son los mejores medios para conocer el universo. Inciso B. Humanismo. 9. Periodo en el que varias disciplinas como la medicina, la astronomía y la física, entre otras, alcanzaron un progreso notable. Inciso C. Renacimiento. Con esto finalizamos el bloque 5, esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para poder desarrollar con mayor facilidad las actividades de su libro de texto. Nos apoyarías mucho con tu like, no olvides dejarlo para continuar apoyándolos con un granito de arena en sus actividades escolares. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte. Activa la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan desarrollar con mayor facilidad las actividades de su libro de texto, o con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en las actividades escolares. Regálanos tu like, que es importante para nosotros, y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.